El F-104 Starfighter arrastra una reputación incómoda. Para muchos fue un avión peligroso, para otros un fracaso operativo que nunca debió entrar en servicio. Sin embargo, esa lectura simplifica demasiado el problema y sobre todo apunta en la dirección equivocada. El Starfighter no fue un error de ingeniería. Fue, de hecho, una de las respuestas técnicas más extremas, coherentes y deliberadas a un problema muy concreto de su tiempo. Y esto costó caro. El verdadero problema apareció cuando se le pidió hacer algo distinto. Las alas del Starfighter eran inusualmente pequeñas y delgadas, una elección extrema que solo tenía sentido dentro de una misión muy específica. Desde el primer plano, el F-104 fue diseñado con una misión específica, prioridades claras y compromisos asumidos sin ambigüedades. Cada decisión técnica respondía a un único objetivo: reaccionar más rápido que cualquier otra plataforma ante una amenaza puntual. Dentro de ese marco, el avión funcionaba exactamente como se esperaba. Pero cuando ese mismo diseño fue trasladado a misiones para las que nunca había sido concebido, sus virtudes comenzaron a transformarse en riesgos y su eficiencia en limitación. Y aquí surge la pregunta central de este análisis. ¿Cómo puede un sistema técnicamente brillante producir resultados operativos mediocres o incluso peligrosos cuando se lo emplea fuera de su propósito original? La respuesta no está en el avión como objeto aislado, ni en una supuesta deficiencia técnica. Está en la relación entre diseño, estrategia y uso real. Entender esa relación es clave para comprender no solo al Starfighter, sino uno de los errores más repetidos en la historia de la ingeniería militar: asumir que una solución óptima para un problema concreto puede adaptarse sin consecuencias a otros completamente distintos. Para entender por qué el F-104 terminó siendo juzgado por aquello para lo que nunca fue diseñado, primero hay que retroceder un paso. Hay que entender qué problema existía antes del Starfighter y por qué ese problema no era el mismo que el avión terminó enfrentando más adelante. Para entender por qué el F-104 tenía sentido, hay que situarse en el momento exacto en el que fue concebido. A comienzos de la Guerra Fría, el problema principal para muchas fuerzas aéreas no era dominar el cielo durante horas ni apoyar tropas en el campo de batalla. El desafío era otro, mucho más urgente y específico. La amenaza venía rápido, volaba alto y podía cambiar el curso de una guerra en minutos. La aparición de bombarderos a reacción, capaces de transportar armas nucleares, alteró por completo la lógica de la defensa aérea. Ya no había margen para patrullas prolongadas ni para enfrentamientos graduales. Si un bombardero enemigo cruzaba la frontera, el tiempo de reacción se medía en minutos, no en horas. En ese escenario, la pregunta central no era qué avión era más versátil, sino cuál podía despegar antes, ascender más rápido y alcanzar al intruso a gran altitud antes de que cumpliera su misión. Ese cambio redefinió por completo las prioridades técnicas. La misión consistía en detectar la amenaza, despegar de inmediato, subir a gran altura en el menor tiempo posible, interceptar al objetivo y neutralizarlo dentro de una ventana operativa muy limitada. Todo lo demás quedaba en segundo plano. Cuando un problema está definido con ese nivel de precisión, el diseño deja de buscar equilibrio. Empieza a buscar rendimiento puro. Para cumplir esa misión, no era imprescindible que el avión volara durante muchas horas, que fuera especialmente tolerante a bajas velocidades o que pudiera adaptarse a múltiples perfiles de ataque. Lo esencial era reaccionar rápido, alcanzar grandes velocidades y llegar al punto de interceptación con una ventaja clara. Desde el punto de vista de la ingeniería, este tipo de contexto empuja a soluciones extremas. Optimizar un sistema para una sola tarea permite alcanzar niveles de rendimiento que serían imposibles en un diseño más equilibrado. Pero esa optimización tiene un precio. Todo lo que no contribuye directamente a la misión se sacrifica de forma consciente. Y aquí conviene subrayar algo importante. En este punto no hay ningún error. El problema está bien planteado, la amenaza es real y la lógica es coherente. Un sistema diseñado para responder a una amenaza inmediata no necesita ser flexible, necesita ser rápido, preciso y eficaz dentro de una ventana operativa muy concreta. El conflicto aparece más adelante. A medida que el entorno estratégico cambia, las misiones se amplían y las expectativas sobre el mismo sistema empiezan a crecer. El avión sigue siendo el mismo, pero el problema que debe resolver ya no lo es. Y es en ese desajuste,
entre una necesidad original muy específica y exigencias cada vez más amplias, donde empieza a gestarse la contradicción que marcará el destino operativo del Starfighter. Una vez definido el problema, el F-104 Starfighter no fue una solución moderada ni prudente. Fue una respuesta extrema. No buscaba equilibrio ni flexibilidad. Buscaba cumplir una sola misión mejor que cualquier otra aeronave de su tiempo, aun sabiendo que eso implicaría renuncias importantes en casi todo lo demás. La idea central era simple, pero implacable. Si el avión debía llegar primero, subir más rápido y volar más rápido que cualquier amenaza, todo lo que no contribuyera directamente a ese objetivo pasaba a ser secundario. Esa lógica se refleja antes que nada en su forma. Las alas del Starfighter eran inusualmente pequeñas y delgadas. A simple vista podían parecer una rareza, pero respondían a una decisión muy concreta: reducir al máximo la resistencia al aire para favorecer la velocidad y el ascenso rápido. En el régimen de vuelo para el que fue diseñado, el avión se comportaba de manera eficiente y estable. El costo de esa decisión era claro. A bajas velocidades y a poca altura, el margen de error se reducía de forma drástica. El avión no estaba pensado para volar despacio ni para permanecer largo tiempo cerca de su límite mínimo de sustentación. Pero eso no era un problema, mientras se lo empleara donde debía. Aquí aparece una idea clave. El Starfighter no estaba diseñado para perdonar errores, sino para no necesitarlos. El motor reforzaba esa misma filosofía. Se priorizó la aceleración y el empuje necesarios para responder con rapidez ante una alerta, incluso si eso implicaba un consumo elevado y una autonomía limitada. El F-104 no estaba pensado para patrullar ni para esperar al enemigo. Estaba pensado para despegar, ascender y alcanzarlo antes de que completara su misión. Esa lógica también se trasladó a los sistemas y a la carga útil. El avión fue optimizado para encuentros breves y definidos: detectar, interceptar, atacar y retirarse. No para permanecer sobre una zona, no para repetir pasadas múltiples, ni para adaptarse a escenarios cambiantes durante la misma misión. Todo estaba calculado para un perfil operativo muy específico. Cada una de estas decisiones tenía sentido dentro del problema original, pero todas compartían una consecuencia común: reducían el margen de tolerancia. El avión exigía que el piloto operara dentro de parámetros muy precisos. Fuera de ellos, el comportamiento dejaba de ser indulgente. No porque estuviera mal diseñado, sino porque no fue diseñado para compensar desviaciones. Incluso en el plano operativo, el patrón se repetía. Un diseño tan ajustado al rendimiento máximo requería entrenamiento específico, procedimientos estrictos y una doctrina alineada con sus limitaciones. Cuando todo eso coincidía, el sistema funcionaba. Cuando no, los problemas aparecían rápidamente. Hasta aquí, no hay contradicción. El Starfighter cumplía exactamente con lo que prometía. El conflicto no nace en el diseño, sino en lo que ocurre cuando se le exige abandonar ese marco y asumir misiones para las que esos compromisos dejan de ser ventajas y pasan a convertirse en restricciones. Y es en ese punto donde la historia del F-104 empieza a cambiar de tono. Con el paso del tiempo, el contexto estratégico que había dado sentido al Starfighter empezó a transformarse. Las amenazas dejaron de ser tan puntuales y previsibles, y las fuerzas aéreas comenzaron a exigir algo distinto a sus aviones de combate. Ya no bastaba con reaccionar rápido una sola vez. Ahora se necesitaba permanecer más tiempo en el aire, operar a baja altura, adaptarse a misiones variadas y hacerlo en entornos cada vez más complejos. El avión, sin embargo, seguía siendo el mismo. En teoría, la adaptación parecía razonable. El Starfighter era rápido, moderno y capaz de transportar distintas cargas. Sobre el papel, nada impedía asignarle nuevos roles. Pero esas nuevas misiones redefinían por completo qué significaba que un avión fuera realmente eficaz. Un interceptor puede fallar una misión y volver a intentarlo minutos después. Un avión de ataque táctico, en cambio, opera con márgenes mucho más estrechos y consecuencias inmediatas. Las nuevas tareas exigían exactamente aquello que el diseño del F-104 había sacrificado desde el inicio: persistencia, tolerancia al error y flexibilidad operativa. No como excepciones, sino como requisitos cotidianos. A partir de ese momento, el Starfighter comenzó a operar de forma sistemática fuera de su entorno ideal. Y cada vez que eso ocurría, el patrón se repetía.
No se trataba de lo que el avión era capaz de hacer, sino de para qué había sido diseñado para hacerlo bien. Para entender cómo esa contradicción se tradujo en consecuencias reales, basta con observar qué ocurrió cuando el F-104 fue empleado en escenarios concretos, bajo doctrinas distintas y con expectativas cada vez más alejadas de su propósito original. Cuando el F-104 empezó a operar de forma habitual fuera de su misión original, los problemas no aparecieron como accidentes aislados ni como fallos inexplicables. Al contrario, se repitieron con una coherencia inquietante cada vez que el avión fue empleado en perfiles que castigaban directamente los compromisos asumidos en su diseño. En 3 guerras y 3 doctrinas distintas, falló del mismo modo. El primer caso que permite ver este patrón con claridad ocurrió en Europa. Durante los años 60, la Fuerza Aérea de Alemania Occidental adoptó el Starfighter no solo como interceptor, sino como cazabombardero táctico. En ese rol, el avión debía volar a muy baja altura, durante largos tramos, con cargas externas y en condiciones meteorológicas adversas. En algunos escenarios incluso se le asignaron misiones de ataque nuclear táctico. Y claro, sobre el papel, el avión podía hacerlo. Pero en la práctica, cada misión se convertía en un ejercicio de precisión extrema. Las alas pequeñas, la alta velocidad mínima y el escaso margen de error a baja altura dejaban muy poco espacio para corregir cualquier imprecisión. Navegar rápido y bajo, con mal clima y obstáculos cercanos, exigía exactamente lo contrario de lo que el F-104 ofrecía de forma natural. El resultado fue una tasa de accidentes inusualmente alta durante los primeros años de servicio. No se trató de un problema puntual ni de una flota defectuosa. Fue la consecuencia directa de emplear un interceptor extremo como plataforma de ataque táctico cotidiano. Solo cuando se ajustaron los procedimientos, se modificó el entrenamiento y se aceptaron sus limitaciones, la situación se estabilizó parcialmente. El mensaje era claro: el avión no había sido concebido para ese tipo de uso intensivo y tolerante al error. El segundo escenario donde esta contradicción se hizo evidente fue la Guerra de Vietnam. Allí, la Fuerza Aérea de Estados Unidos empleó el F-104 en misiones de escolta aérea y apoyo táctico. Sobre el papel, su velocidad parecía una ventaja suficiente para proteger bombarderos y responder con rapidez a amenazas puntuales. En la práctica, las misiones exigían autonomía, flexibilidad y presencia sostenida en un entorno aéreo complejo. Exactamente los aspectos que el diseño del Starfighter había relegado desde el inicio. El avión operaba con alcance limitado, alta dependencia del reabastecimiento y una aviónica poco adecuada para misiones prolongadas. En combate aéreo cercano, tampoco podía explotar su velocidad sin exponerse a sus propias limitaciones frente a cazas más maniobrables. El resultado fue un desempeño discreto y una retirada temprana del teatro de operaciones. No por deficiencias técnicas aisladas, sino porque se le exigía persistencia y adaptabilidad, cualidades que nunca formaron parte de su contrato de diseño. El tercer caso aparece en los conflictos indo-pakistaníes, donde el Starfighter fue empleado como caza de superioridad aérea en combates maniobrados. En un primer momento, su velocidad ofreció una ventaja psicológica y táctica frente a aviones más antiguos. Pero cuando los enfrentamientos evolucionaron hacia combates cerrados y visuales, esa ventaja se evaporó rápidamente. El diseño del Starfighter no favorecía el giro sostenido ni el combate prolongado a media y baja altitud. Frente a cazas más ágiles, como el MiG-21, el F-104 no podía imponer su fortaleza sin exponerse a sus debilidades. Las pérdidas sufridas confirmaron que, fuera de su rol original, el avión quedaba estructuralmente en desventaja. Fueron 3 escenarios distintos, 3 doctrinas diferentes, el mismo resultado. Cada vez que el Starfighter fue empleado en misiones que exigían flexibilidad, persistencia o tolerancia operativa, sus compromisos de diseño dejaron de ser ventajas y pasaron a convertirse en limitaciones. El problema no fue la aeronave, sino la expectativa de que un sistema optimizado para un problema muy específico pudiera resolver otros sin consecuencias. El error no estuvo en la ingeniería, sino en la forma en que se intentó imponer una doctrina incompatible con ella. El F-104 no falló por un defecto técnico aislado. Falló siempre de la misma forma, en los mismos contextos. Eso revela algo fundamental. El problema no estaba en la máquina, sino en la expectativa.
Un sistema puede ser capaz de realizar una tarea sin ser la herramienta adecuada para sostenerla de forma segura y consistente. Cuando se intenta forzar a la ingeniería a responder a una doctrina incompatible, el diseño no se adapta. Cobra el precio. El caso del F-104 Starfighter no es una historia sobre mala ingeniería ni sobre decisiones técnicas equivocadas. Es una lección más incómoda y mucho más frecuente en la historia militar. Todo diseño implica elegir y toda elección tiene consecuencias que no desaparecen con el tiempo. Desde el inicio, el Starfighter dejó claras sus prioridades: llegar antes que el enemigo, reaccionar más rápido y rendir al máximo dentro de un entorno muy específico. Para lograrlo, otras cualidades quedaron deliberadamente en segundo plano. No fue un descuido ni un error de cálculo. Fue una decisión consciente. La primera lección es simple: las decisiones de diseño no se pueden borrar después. Cuando más adelante se le pide a un sistema hacer aquello para lo que fue deliberadamente limitado desde el primer plano, ese sistema no puede responder sin pagar un costo. El precio ya estaba fijado antes del primer vuelo. La segunda lección es la diferencia entre capacidad e idoneidad. Que un sistema sea capaz de realizar una tarea no significa que sea la herramienta adecuada para sostenerla de forma segura, eficiente y consistente. El F-104 podía cumplir misiones distintas a la interceptación, pero no estaba concebido para que esas misiones se convirtieran en su empleo principal. Confundir ambas cosas conduce a evaluaciones injustas y, más grave aún, a decisiones operativas que trasladan el problema del papel a la cabina. La tercera lección tiene que ver con la relación entre diseño y empleo. La forma de utilizar un sistema debe adaptarse a su diseño, tanto como el diseño se adapta a su forma de empleo. Cuando entra en servicio una plataforma altamente especializada, no basta con cambiar su misión en documentos y doctrinas si se ignoran las razones técnicas que le dieron forma. Cuando esa relación se rompe, el problema no desaparece. Se manifiesta todos los días, en cada misión, en cada margen reducido y en cada error que el diseño ya no puede absorber. Finalmente, el F-104 demuestra que la búsqueda de soluciones universales suele ser una ilusión costosa. La verdadera versatilidad no surge de forzar un diseño extremo a cumplir múltiples funciones, sino de aceptar desde el inicio los compromisos necesarios para construir flexibilidad. Más peso, más complejidad y mayor coste. Visto desde esta perspectiva, el Starfighter no fue un avión mal diseñado. Fue una solución brillante aplicada a un problema distinto del que intentaba resolver. Y cuando la doctrina intenta forzar a la ingeniería no se adapta. Cobra el precio.